El siguiente panel se denomina Políticas de Juventudes en Frontera. Antes de presentar a los panelistas, para hacer una pequeña introducción, justamente en la región hace más de 5 años que el Instituto Social del Mercosur y lo que es el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas viene señalando que en la región hay un bono demográfico significativo, quizás están justamente señalando que es el principal de la historia. Nunca antes, dicen, en la región hubieron tantos jóvenes como en la actualidad, inclusive estudiando de manera comparativa entre los países de la región. Estamos en el siguiente. Justamente se da una característica similar en los diferentes países de la región. De manera comparativa, Uruguay y Brasil, dicen estos estudios, digamos, señalan estos estudios que ya tocaron su pico respecto a las juventudes, mientras que Paraguay y Argentina lo harían dentro de 20 y 25 años, pero que justamente en la región es una cualidad que hay que atender justamente, y por eso el llamado a atención respecto a este punto. Lo mencionan justamente 165 millones de razones por la cantidad de jóvenes. El parámetro se toma hasta los 24 años para la mayoría de los indicadores, pero hay algunos indicadores que justamente toman hasta los 29 años también como parámetro en la región. Avancemos. En este marco es que tanto el Instituto Social del Mercosur junto a este Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas lo que hacen es profundizar estudios al respecto, tomando esa base que ya publicaron en el 2018. Entonces seleccionan 4 pares de ciudades y lo hacen justamente considerando las ciudades fronterizas en la región. Toman esos 4 pares de ciudades para llamar a profundizar los estudios a través de actores locales. En ese marco es que le presentamos este caso porque es una de esas 4 ciudades, Posadas, Encarnación en este caso, Posadas por el lado de Argentina, Encarnación de Paraguay. Entonces, lo que hacemos es presentarnos y llevar adelante, digamos, este estudio desde el Centro Misionero de Estudios Regionales, con sede en Posadas, y por el lado de Encarnación, la Universidad Autónoma de Encarnación, a través de su instituto también de investigación. En conjunto nos presentamos para llevar adelante este estudio que se realizó justamente, estamos hablando, para el periodo 2018 a 2020. Avanzamos a la siguiente, solo para ubicarnos y justamente mencionando los 4 pares de ciudades que son parte del estudio y para ubicarnos justamente en la vinculación. Posadas y Encarnación se unen a través de un puente internacional. Bien, entonces la consigna de ese estudio fue cómo es crecer en la frontera, cómo crecen las juventudes en frontera, y en este caso le vamos a presentar de esos 4 pares de ciudades el caso de Encarnación y Posadas. Básicamente el estudio lo que planteó primero un diagnóstico sobre adolescentes y jóvenes de estas 2 ciudades con una perspectiva comparada, haciendo el recorte 2018-2020 como periodo de comparación. Se hizo también un análisis del gasto público social para cada grupo etario en ambas ciudades, justamente para poder analizar cuánto justamente se destina en presupuesto a las diferentes políticas de juventudes. También se implementó una metodología participativa en el desarrollo del estudio, y esto también fue muy interesante porque el estudio ya planteaba en las bases que se debía hacer incorporando las voces de las juventudes, y eso también fue clave, digamos, por un lado respecto a quienes podían también participar de este estudio, ¿no? Y finalmente la generación de una agenda binacional de políticas que justamente a través de esos métodos participativos se construye esa agenda, y esa agenda busca generar incidencia política justamente, y este también es lo que resaltamos del estudio, es decir, no solamente el estudio para dejarlo en un documento, sino que efectivamente eso pueda llegar a niveles gubernamentales de toma de decisión respecto a políticas de juventudes, así que termina, digamos, siendo
configurando un instrumento de política pública interesante. Bien, el panel entonces, nosotros vamos a presentarlo en esos distintos puntos. Voy a presentar al primer panelista. El magíster Mariano Pianovi es licenciado en Trabajo Social, es profesor universitario en Trabajo Social, experto en desarrollo local, especialista en educación y TIC, rector del Instituto Misionero de Estudios Superiores, docente de las cátedras Desarrollo Regional y Mercosur y Metodología de la Investigación Social, docente de grado y posgrado en la Universidad Nacional de Encarnación, investigador del Centro Misionero de Estudios Regionales, del CEMER, asesor consultor de municipios de Misiones en políticas sociales y desarrollo local. Se ha desempeñado como consultor en organismos internacionales, autor y coautor de publicaciones justamente referidas a la temática de desarrollo regional y políticas locales. El primer título, para repensar el abordaje de las políticas públicas de juventudes, construcción de gobernanza multinivel. Mariano. Bueno, muchas gracias, Valeria. Bueno, primero contextualizar un poco esta experiencia de análisis de este caso. Como decía Valeria, son 4 pares de ciudades que se denominan ciudades gemelas, con características desde lo fundacional, lo económico, lo poblacional, en los 4 casos que se comparten, ¿no? Como todas ciudades gemelas. El caso de Posadas y Encarnación se comparte de que en los 2 casos son capitales, en el caso de Argentina es la capital de la provincia de Misiones, para el caso de Paraguay, Encarnación es la capital del departamento de Itapúa, que también hay que destacar que el departamento de Itapúa es el tercer departamento más importante de Paraguay en cuanto a poblacional y desarrollo económico, y destacándose que Encarnación es la tercera ciudad de Paraguay más poblada, ¿no? Cuando hablamos de áreas fronterizas, que por ahí es un tema que muchas veces se desconocen en algunas cuestiones de ámbitos académicos o para pensar políticas públicas, bueno, estos territorios que se encuentran en áreas fronterizas se ven interpelados a los desafíos de pensar los diseños de las políticas públicas, teniendo en cuenta que el estar, el ser, ¿no? Una ciudad que está dentro de un área fronteriza, esa política pública va a tener otro impacto, ¿no? Inclusive la semana pasada, estando en clase, lo hablábamos con nuestros estudiantes. Cuando uno piensa una política pública en una ciudad de frontera y decir, bueno, ¿quiénes pueden ser beneficiarios de un programa, ¿no? Un joven. Ahora es un joven que reside en la ciudad de Posadas. Está perfecto. ¿Tiene domicilio en Posadas? Puede que sí, puede que no. Pero resulta que es un joven paraguayo. Entonces, ahí es objeto de esa política pública. Puede ser una beca de un comedor, porque ese joven está estudiando una carrera de grado en alguna universidad de la ciudad de Posadas. Entonces, esto de poder dimensionar que esas políticas públicas hay que contextualizarlas en ese entorno, en esa área de frontera, ¿no? Porque da respuestas a necesidades. Si bien es un joven que va a estar momentáneamente cursando una carrera y que después vuelve a su ciudad de origen, ¿alguna de ustedes son de acá? Sí, yo soy acá de Córdoba. ¿Sí? Yo soy de España. De España, bueno, ¿está? Entonces, es decir... De Granada. Es decir, hoy pensar que estás cursando, ¿no? Una carrera por acá, estás haciendo Sí. una carrera, bueno, es decir, hoy momentáneamente estás. ¿Y por qué no pensar que podés ser beneficiaria de una política pública del Estado cordobés, del municipio de Córdoba o de la provincia? Bueno, esto pasa en las áreas fronterizas, ¿no? Este gran debate de que muchas veces en esto de definir quién es el beneficiario dejamos afuera, ¿no? Y esto de pensar, de construir la gobernanza, es pensar estas cuestiones que se van dando y que son propias de estos municipios, de estas localidades. Por eso es fundamental poder analizar esas dinámicas que se dan a nivel local
específicamente con todos los actores que integran el territorio desde lo público y lo privado. ¿La próxima? Bueno, cuando hablamos de gobernanza multinivel, y más en áreas de fronteras o fronterizas, surge como una estrategia de pensar ese abordaje de las políticas públicas de juventudes en contextos fronterizos, ¿no? Vuelvo a reiterar esto, de pensar cuando nosotros hicimos la investigación y empezar a analizar las distintas políticas públicas plasmadas en programas, planes, proyectos de los estados nacionales. Después vamos a ver estos 3 niveles de las provincias o el subgobierno y los gobiernos locales. Tenemos que tener en cuenta, ¿no?, estas cuestiones que hoy hacía referencia, de este joven que a veces está momentáneamente en una localidad viviendo, pero su país de residencia es otro, ¿no? Y por eso volvemos a destacar esto de la importancia, y esto lo fuimos analizando en el proceso de lo que nos llevó a la investigación, que también hay que destacar que esta investigación se da, hoy decía Valeria, 2018-2020. Bueno, pero en realidad la empezamos a ejecutar los dos, en realidad los 4 grupos de investigadores, uno por cada país, por cada territorio, localidad, en plena pandemia, en el 2020 comenzamos el análisis, ¿no? Que con lo que nos llevaba a ese contexto de pensar, de analizar políticas públicas que se estaban implementando a nivel territorial, pero que en muchos de los casos estaban truncadas por el aislamiento, ¿no? Por eso destacamos esto de la participación de todos los actores. La siguiente. En los territorios, y en este caso, en las 2 ciudades gemelas de análisis, nos encontramos con los 3 niveles de gobierno. En Paraguay, bueno, el Estado Nacional Paraguayo, el Departamento de Itapúa, el municipio de Encarnación, en el caso de Argentina, bueno, el Estado Nacional Argentino, la provincia de Misiones, municipios, que todos tienen pata, ¿no? Que todos estaban involucrados en el proceso de pensar políticas públicas para juventudes en un mismo territorio, y que muchas veces lo que fuimos viendo, primero, que no había un vínculo en algunos casos entre los 3 niveles de pensar esas políticas públicas para trabajarlas en conjunto, ¿no? Nos pasó algo que nosotros lo decíamos, qué gracioso, pero preocupante, que haciéndole una entrevista a una persona que ocupaba un cargo de subsecretario de Juventudes en la provincia de Misiones, cuando le hablábamos sobre las políticas públicas que llevaba adelante su cartera, él dice, no, esas no son las políticas públicas. Entonces le dijimos, pero ¿cómo? Si en la página web del ministerio decía, no, a ver qué está, no, nunca vi eso, no, eso no es así, váyanse al Instagram que ahí están lo que nosotros hacemos. O sea, lo que decía el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no?, que ejecutaba esa subsecretaría, no era así, ¿no? Entonces había supuestamente una política pública definida, pero en la ejecución era totalmente diferente. Si íbamos al Instagram, era otra política, y otra de las características, políticas de juventudes vinculadas a las áreas urbanas, ¿tá? Dejando todo lo que sería la periferia o lo no urbano, lo suburbano y lo rural fuera de esas políticas públicas. ¿La siguiente? Bueno, las características de las 2 ciudades son muy similares, ¿no? En este corte etario que nos pedía la UNFA entre 15 a 29 años, vamos a encontrar que tanto en las 2 ciudades, ¿no?, el total de la población joven representa el 28% para el caso de Encarnación y el 27% para el caso de Posada. Entonces, es un dato importante, lo decía hoy Valeria, en esto del bono demográfico, es decir, bueno, son 2 ciudades, inclusive la provincia de Misiones
está teniendo también en el departamento de Itapúa un crecimiento en cuanto a la población de la juventud, ¿no? En los años censales. Obviamente el corte en Argentina lo hicimos, porque el estudio lo hicimos comenzamos finales del 2019 y comienzo del 2020. El problema es que tomamos los datos censales del 2010 para el caso de Argentina, ¿no? Y en cuanto a la población total de esta área fronteriza, como decíamos, arroja a casi 700.000 habitantes, de los cuales, bueno, el Gran Posada, que comprende 3 municipios, haciendo un total de población de 416.861, vuelvo a decir, por el censo del 2010, porque Posadas ya tiene esa cantidad de población, solo Posadas, ahí hay que incrementarle un 5% en el total, y el Gran Encarnación, que comprenden 5 municipios que están anexos a Encarnación, da un total de 241.326 personas. ¿El siguiente? Cuando fuimos a pensar, bueno, ¿qué variables vamos a estudiar? Dimensiones, perdón, íbamos a estudiar, lo que hicimos fue pensar estas variables, estas dimensiones, perdón, de acuerdo a las políticas públicas que cada gobierno nacional, provincial y municipal decían que atendían a la ciudad, a las juventudes. Después empezamos a descubrir que tal vez la mayoría de estas políticas públicas eran los estados nacionales los que las llevaban adelante, en una segunda instancia la provincia, y después veíamos que los gobiernos locales se limitaba a algunas actividades muy puntuales vinculadas a la Semana de la Juventud, algún evento de los jóvenes organizado, pero no como una política instrumental, o por ahí actividades deportivas, ¿no? O alguna actividad puntual artística. Entonces lo que hicimos fue tomar estas dimensiones que tienen que ver con las políticas públicas llevadas adelante en cuanto a la educación, a la vivienda, al acceso a TIC, a la salud. Tres temas que nos pidieron UNFA, que hagamos mucho hincapié, y acá también hubo todo un cuestionamiento también, porque son temas muy sensibles que de la Argentina se viene trabajando mucho, que se venía trabajando por lo menos hasta el año pasado. Todo el tema que tiene que ver con la ley de interrupción voluntaria y legal del embarazo, la trata de personas, violencia de género, personas trans, educación sexual integral, ESI, y que, bueno, en el trabajo final ustedes van a encontrar que hay mucha información con políticas públicas bien definidas en Argentina, pero no así del lado paraguayo, ¿no? La siguiente. Acá vamos a ver un poco algunas estadísticas que fuimos recolectando, ¿no? Pero encontramos casi los mismos datos, ¿no? Excepto en cuanto a la situación las cuestiones de estudio y trabajo en uso del tiempo, lo que vamos a observar es que los jóvenes de Paraguay, en esto nosotros le hicimos 3 preguntas, ¿no? Si solamente estudiaban, si estudiaban, trabajaban, y solo trabajaban, o ni trabajan ni estudian. Lo que vimos que los jóvenes paraguayos, que después lo veíamos por qué, porque no tenían algún programa, alguna política pública de incentivo a través de alguna beca, en casi todos trabajan y estudian, ¿no? Mientras que en Argentina, muchos de los jóvenes, gracias a distintas políticas públicas, no solamente del Estado Nacional, ¿no? De los programas de Progresar, sino los municipios y la provincia tiene alguna política pública vinculada a albergues, o, por ejemplo, alguna beca monetaria, ¿no? Por eso veíamos que en esto nos daba que los jóvenes argentinos eran más los que solamente estudiaban que los que estudiaban y trabajaban, ¿no? En el porcentaje. Bueno, hay una característica del estado conyugal, lo que veíamos también, que
en el caso paraguayo, por ahí constituyen familia más prontamente en ese grupo etario que del lado argentino. Bueno, las condiciones de vida, y esto es importante porque acá se destaca un hecho muy importante en cuanto al acceso al agua, ¿no? Al agua potable. El lado paraguayo, en la Encarnación, son más los jóvenes que no tienen acceso a ese agua, a poder tener un agua potable dentro de su vivienda, que el lado argentino. Y después, en cuanto a los que asisten a la escuela, a los establecimientos educativos, la tasa de fecundidad, hay porcentajes que son similares, que se comparten. ¿Sí? ¿La siguiente? Bueno, ¿por qué esto de pensar esta gobernanza cuando pensamos políticas públicas vinculadas a las realidades de las juventudes? Lo que nosotros decimos, esto permite, bueno, una respuesta más efectiva y coordinada, ¿no? En esto de decir, bueno, en el territorio está el Estado-Nación con una política pública, la provincia con otro, o el departamento con otra política pública, que a veces chocan y que tienen las mismas características, no son complementarias, y después, en un tercer nivel de ejecución, está el gobierno local, que muchas veces, vuelvo a decir, sus intervenciones están vinculadas solamente a un campeonato de fútbol y algún evento recreativo, cultural, musical. ¿La siguiente? Y bueno, como para ir terminando esto de pensar en esto de la construcción de la gobernanza, la necesidad de la capacidad de gestión que tienen que tener los gobiernos locales para poder construir esta gobernanza multinivel orientada a las políticas públicas de juventud. Una tiene que ver con poder identificar y comprender un poco más las necesidades y los desafíos de los jóvenes en contextos fronterizos, pero desde las voces de los propios jóvenes, ¿no? Siempre pensamos, por ahí mis compañeras lo van a profundizar, de que muchas veces las políticas públicas de juventudes son pensadas no por los propios jóvenes, sino por adultos, ¿tá? Y son ejecutadas por adultos. Una respuesta más efectiva y coordinada a los desafíos que enfrentan los jóvenes en estos contextos. Después Alejandra va a comentar un poco estas cuestiones que tienen que ver con lo que hicimos con un foro de participación y las voces de los propios jóvenes, mayor participación de los jóvenes en la toma de la decisión. Yo decía, cuando se piensa una política pública de los jóvenes, para los jóvenes, que sean los jóvenes que definan su política pública. Lo más relevante, y más en estos tiempos acá en Argentina, el uso más eficiente de los recursos y políticas públicas de juventudes más sostenibles, o sea, que perduren en el tiempo, que no sean, bueno, termina un ciclo de un gobierno y comenzamos a cero, y vuelvo a decir, en esta superposición que existe de los tres niveles de aplicabilidad. Hoy, en Argentina, con esto ya termino, nos encontramos que la realidad de políticas públicas orientadas a juventudes, por lo menos en el Ministerio de Capital Humano, no existen. Ustedes entran y empiezan a buscar, bueno, algún programa, alguna política pública orientada a juventudes, no. El corte es adolescencia, y bueno, entre 18 a 29 años, supuestamente en Argentina no hay ninguna política pública específica. Bueno, para pasar al siguiente punto, que es el abordaje de la inversión social en políticas de adolescencia y juventudes, aplicado en este caso de estudio, lo va a presentar Alicia Pocolengo, es magíster en desarrollo local, licenciada en comercio internacional y contadora pública nacional, es doctoranda en administración.
Directora del Instituto de Investigaciones Económicas del NEA por la UNAM, investigadora del Centro Misionero de Estudios Regionales, docente en el IMES con 20 años de experiencia en consultoría para organismos internacionales. Alicia, te escuchamos. Gracias, Valeria. Bueno, sí, también como explicó el colega Mariano, sobre las políticas, como el diagnóstico que realizamos en el territorio de Posadas y de Encarnación, de las dos ciudades gemelas, que se llaman ciudades gemelas, sobre adolescencia y juventudes, había otro tema que interesaba a UNFPA, que era el análisis de la inversión social, o sea, cuál era el gasto social en este grupo etario, en estas dos ciudades, ya sean programas, en políticas o en proyectos. Entonces, para esto desarrollamos, antes que eso vamos a tocar una de las cuales eran las premisas que llevaban a por qué era necesario investigar el cuánto. O sea, una cosa, investigamos la calidad de las políticas, pero también necesitábamos ver cuánto era el grado de inversión que existía. Entonces podemos observar que para UNFPA es clave este análisis para garantizar el desarrollo sostenible de la región y sobre todo para poder garantizar, más que garantizar, tratar de propender a a obtener beneficios reales a través de este bono demográfico que tiene la particularidad de estos territorios, y ver si realmente cuánto es el porcentaje que se destina y qué calidad tienen estos programas y cómo contribuyen al capital humano de estos territorios, ¿sí? Más que nada para poder obtener un dividendo de este bono demográfico que garantice este desarrollo sostenible en las distintas regiones de América Latina. Esto es el trasfondo de UNFPA de por qué era importante estudiar la inversión social. Y para ello ha desarrollado el programa una metodología que ha venido trabajando, que fue escrita por el autor Bonari, sobre la medición del gasto público social en los distintos territorios, en este caso específico orientado a adolescencia y juventud. En otras palabras, se trataba de determinar cuál era la erogación que realizaban los distintos niveles de gobierno en cada una de estas regiones. ¿Por qué digo distintos niveles de gobierno? Porque acá en este caso específico estábamos trabajando con dos modelos de gobiernos diferentes, en donde uno teníamos tres participaciones, o sea, había transferencias nacionales, como bien dijo Mariano, de programas que descendían al municipio. Por otro lado teníamos transferencias una de gobierno subnacional, o sea, provincial, y por último teníamos, obviamente, las inversiones que realizaban los gobiernos locales. Por el lado de Paraguay, nosotros teníamos el municipio de Encarnación, que recibe transferencias nacionales directas, pero que también con la reforma del 2012 puede llegar a generar programas propios, ya que obtienen dividendo de regalías para poder desarrollar este tipo de acciones. Entonces la idea era determinar cómo estaban invirtiendo y en qué invertían y qué tipo de características tenía esta inversión. A partir de eso, la metodología que propone el gasto público social, en este caso estas erogaciones destinadas a adolescentes y juventud específicamente, propone clasificar estas erogaciones en 4 clases, son 4 grupos grandes. Primero, un grupo de 2 subclases que están orientadas al público específico de adolescentes y jóvenes. Los gastos específicos, que son programas, políticas que sean directamente dirigidas a adolescentes y jóvenes, y por otro lado, gastos indirectos, que son programas para hogares en donde viven adolescentes y jóvenes. Por otro lado, tenemos gastos ampliados, que son políticas más macro, pero sí dirigidas a impactan, digamos, desde lo macro en este grupo etario. Y lo último es el gasto, o sea, las erogaciones destinadas a bienes públicos específicamente. Entonces, lo primero que hacíamos era determinar desde el presupuesto ejecutado de los municipios cuánto de estas partidas iban a estas cuatro dimensiones de gasto. Acá hay que tener en cuenta que nos pedían analizar los presupuestos ejecutados de ambos municipios, pero teniendo en cuenta las transferencias que reciben en estos casos tanto el gobierno nacional como provincial. Tarea titánica para los territorios donde estamos, más que teniendo en cuenta de que no tenemos la transparencia o el acceso a los datos de una manera tan fácil. Si bien se pudimos observar que en el caso de Encarnación, ellos a nivel nacional, sería más bien el gobierno de Paraguay, sí cuenta con un sistema, una base de datos donde van cargando de manera transparente, tratando con una política de transparentización del gasto
que tienen van cargando anualmente todas las partidas ejecutadas, sobre todo las que destinan a cada municipio. En el caso de Argentina no teníamos esta posibilidad, únicamente ver cuáles eran las transferencias del ejecutado nacional hacia el municipio, hacia la provincia, y después teníamos, por otro lado, para las partidas que el gobierno provincial destinaba a la provincia, digamos, programas de adolescentes y jóvenes, y por otro lado, los que obviamente el municipio destinado a adolescentes y jóvenes. Pero ¿cuál era el problema? Que nosotros tenemos partidas nacionales que son para toda la provincia. Entonces, ¿cómo hacemos para distribuir en el grupo específico que estamos tomando? Entonces, como el grupo etario que tomábamos eran todos los jóvenes de 15 a 29 años, entonces lo que hacíamos era elaborar un distribuidor para poder determinar de ese total, tratar de aproximarnos a ese total que era destinado del gobierno subnacional o del gobierno nacional a la provincia de Misiones. Del total de población tomábamos cuántos chicos, o sea, adolescentes y jóvenes había en ese grupo etario de 15 a, que justo coincide con la FH, con la estadística de población, ¿cómo se llama? Estadística permanente. Sí, exacto, la estadística permanente de hogares. ¿Cuánto era realmente la estadística que también teníamos? Porque lo que nos contábamos con nuestra curso la idea de tomar este rango etario. Originalmente lo que nos pedía UNFA eran 14 años, a partir de los 14, pero para poder agilizar este proceso en toda América Latina, lo único que sí coincidíamos el parámetro de edad, entonces tomábamos de 15 a 29. Para el cálculo de la inversión social específicamente. Entonces, lo que hacíamos era generar un distribuidor y ver cuánto de ese total, de ese, digamos, esa gran bolsa, iba destinada a ese grupo. No es exacto, pero bueno, era un estimativo para tratar de determinar de todo el mundo de partidas cuánto podría estar impactando y después categorizarlo en este tipo de dimensiones. Posteriormente, lo que sí hacíamos un trabajo más finito y determinar, además de por clase de gasto, por categorías de gasto. Entonces, dentro de las categorías teníamos salud y medio ambiente, tenían todas las políticas, programas dirigidas a esta temática, asistencia social, cultura, deporte, derechos humanos, ciencia y tecnología, trabajo y desarrollo económico, vivienda y urbanismo, y movilidad y servicios urbanos. Fue bastante complicado, no les voy a negar. Requirió mucho de estimación y mucho de búsqueda y tratar de encontrar la grande base de datos y por otro lado el ejecutado era lo más complicado. Y otra limitante, que es bueno destacarla, es las diferentes estructuras presupuestarias que tienen los países, las regiones. O sea, a nivel argentino tenemos que a nivel municipal, la mayoría de los gobiernos locales tienen una estructura presupuestaria muy tradicional, simplemente hacen un análisis económico-financiero, o sea, lo utilizan al presupuesto como un instrumento económico-financiero y no como un instrumento de planificación para el desarrollo. No incluyen partidas como de financiamiento, programas, proyectos. A nivel nacional sí tenemos el detalle de programas y proyectos que van a la provincia, y a nivel provincial tenemos por finalidades, pero en financiamiento podemos corroborar. También hubo un análisis muy cuidadoso de no estar solapando programas, porque obviamente el presupuesto de la provincia incorpora parte de estas transferencias que vienen de Nación, y hay otras que no están incorporadas porque son directas al municipio. O sea, no era, le digo, cuando se trata de un gobierno federal no es tan fácil realizar este tipo de trabajo, más no teniendo el acceso a los datos. Lo de Paraguay era un poco más fácil porque estamos hablando de transferencias directas del gobierno nacional al municipio, donde no había donde el gobierno departamental, que sería subnacional, era simplemente administrativo, o sea, no tenía, no posee el desarrollo de programas para ejecutar directamente, simplemente hace un papel de transferencias en este caso, más en el caso contable. Entonces, lo que hicimos fue una distribución y qué resultados obtuvimos. Bueno, en primer lugar queríamos comparar la incidencia del gasto público social general y cuánto de este gasto público social en adolescentes y juventudes representaba sobre este total de gasto público social. Entonces vamos a ver que en ambas ciudades es mínimo. En el caso de Argentina, si vamos a ver el Posadas, vamos a ver que es un poco mayor, 11% en el 2018, 14% en el 2019 y 14% también en el 2020. Después, posteriormente, tenemos en Encarnación un 1,6% prácticamente, es muy bajo, 1,8% en el 2019 y 1,4% en el 2020.
Eso es lo que representaba de total de gasto público social, el gasto público social de adolescentes y juventud, o sea, la inversión destinada a adolescentes y juventud. Después, otro dato que obtuvimos, en realidad tuvimos varias cantidad de datos, pero estos fueron los más representativos, quisimos llegar a un per cápita promedio en ambas ciudades en los distintos años. Entonces tenemos que, en forma per cápita anual, en el 2018 representó $3.334 para el caso de Posadas, la inversión en el año 2019 de 3.008 y 4.301 para el 2020, que es un poco superior por la pandemia. Hay que tener en cuenta eso. En el caso de Encarnación, de $775, 746, y pegó un salto a $1.000 prácticamente en el 2020, por las ayudas que recibieron específicamente para becas educativas y demás para en la época de la pandemia, poder superar estas limitaciones que se iban generando, y obviamente políticas de salud. Después, yendo a la distribución por clase de gasto, podemos ver que el gasto específico es el que mayor incidencia representa en ambas ciudades, seguido por el gasto indirecto. En el caso de Encarnación, sí vemos llamativamente que el gasto ampliado en el 2020 fue superior, pero justamente por este tipo de programas orientados no digo el combate, pero sí a mitigar los efectos del COVID en el territorio, sobre todo obviamente destinados en esta población de adolescentes y jóvenes. En relación, por eso vemos que en ambas ciudades, en promedio, el gasto específico representó un 57 y un 46%. El gasto, sí, el específico, y seguido del indirecto entre aproximadamente un 25%. Y otro dato interesante, que esto se relaciona con lo que explicó Mariano, él hablaba del tema de los programas y bien dijo el tema de esto de que los distintos niveles de gobierno no conocían, desde lo cualitativo no se conoce, por ahí el programa que ahí existe a nivel nacional, o, perdón, gracias. No se conocen los programas que existen a nivel nacional, que había ese tipo de desconocimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces las transferencias son directamente al municipio o muchas veces son directamente a una unidad ejecutora. Entonces es como que no se visibilizan. O sea, ¿y esto qué significa? Que no hay un buen grado de comunicación entre los distintos niveles de gobierno. Esto también pasa en Encarnación, a pesar de que estamos hablando de un gobierno más unitario, pero también sucede de que muchos programas nacionales el municipio no toma conocimiento de su existencia. Entonces podemos observar, ¿por qué? Porque bajan directamente, las transferencias bajan directamente a universidades, bajan a distintas instituciones y no pasan por el gobierno local. Pero sin embargo tienen incidencia en el territorio. Entonces, acá podemos ver que en ambos países el mayor porcentaje lo representan las políticas, programas y proyectos en educación, 42 y 52%, seguido por asistencia social. Sí hay un cambio llamativo, es que en Encarnación hay una mayor prominencia de programas y políticas destinados al trabajo, al primer empleo, podemos llamarlo así, o al trabajo juvenil. O sea, todo lo que es desarrollo económico y trabajo es una de las categorías que más programas se pudieron observar. Más allá del dato crudo, atrás de ese dato hay un conjunto de programas y ayudas externas. Existen muchos programas de aliento al primer empleo, emprendedores, ya sea de Corea, de muchos europeos también, y algunos de Estados Unidos. Otra cosa que llamó la atención, y eso fue un reclamo que ahora lo va a contar Alejandra, por eso no me adelanto, que fue el caso de vivienda y urbanismo, que fue un reclamo por parte del gobierno, por parte de los adolescentes, y se ve reflejado en este número, por eso lo cuento, me adelanto al dato. Lo cuento porque posterior a este dato duro, lo que hicimos fue un foro con adolescentes, con jóvenes y adolescentes, para determinar cuál era la percepción que ellos tenían sobre esto. Entonces, para que tengan en cuenta, en la estadística, o sea, en el análisis que habíamos hecho de la inversión social, en Posadas, un 13% destinado a vivienda y urbanismo, programas de vivienda y urbanismo que impactan en este grupo etario de la población. Y en Encarnación tenemos recién ahí en el quinto lugar, que es un reclamo que los jóvenes planteaban.
Otro dato también importante es la posición de deporte, ahora cuando vean también la próxima presentación. Entonces, ¿cuáles son los desafíos y cuáles son las recomendaciones? Bueno, entre los desafíos es que la inversión social en juventud es clave para el desarrollo sostenible, más en este tipo de territorios donde el dividendo del bono demográfico puede transformarse en algo positivo siempre y cuando esa inversión sea en capital humano. Entonces, la idea también de analizar la calidad de las políticas que se están implementando y el tipo de política y su impacto es algo que queda pendiente y es importante profundizarlo. Otro dato es que entre 2008 y 2020 vemos que hay un aumento del gasto público social, también muy incidido por el problema de la pandemia. Educación y asistencia social obviamente fueron las principales áreas de inversión, con este caso particular de Encarnación, donde existen muchos más programas de primer empleo y de desarrollo económico. Entonces, como conclusión es que la inversión en la juventud es fundamental para asegurar este crecimiento, o sea, aprovechar este bono de amor y convertir obviamente el bono demográfico en un verdadero dividendo para el futuro sostenible de las regiones. Por eso es necesario un punto clave que tiene que ver con esto de la comunicación y es tratar de mejorar la cohesión social que existe, tanto entre los distintos niveles de gobierno del mismo territorio como en la ciudad. Estamos hablando de ciudades gemelas. Entonces la incidencia de una ciudad sobre otra, por más que estamos hablando de países diferentes, es muy importante. Hay una necesidad de que la planificación trascienda esta frontera, que la frontera no sea vista como limitante, y que las políticas puedan ser desarrolladas en forma conjunta o apostando a un mismo punto. Más que nada para aprovechar esta movilidad que se da en dos ciudades que están unidas por un puente y donde se da uno de los mayores pasos fronterizos de la Argentina. O sea, creo que eso no lo había mencionado en el diagnóstico, que Posada representa, en este momento el puente de Posada Encarnación, representa el segundo, si mal no me equivoco. Se mueve entre el segundo y tercer paso de mayor circulación de la Argentina. Fronterizo de la Argentina. Exacto. Si podés volver al anterior, Sí. solo para hacer ahí una aclaración. Sí. Si miran los dos primeros, educación y asistencia social, ahí tenemos inversión directa, el gasto directo. Sí, totalmente. En cambio, fíjense, el tercero en Argentina, si bien no aclara, el azul estamos Sí, hablando sí, de Posada. Posada, sí, eso, ahí faltaba la referencia, allá en Encarnación. Estaba con la Claro. Vivienda y urbanismo no es por políticas de vivienda directamente direccionadas de manera específica a juventudes, sino porque la política de vivienda es importante y más ubicándolo provincia de Misiones, con un instituto de por medio, entonces justamente impacta por su presencia, a diferencia del otro lado que ese tercero sí es política focalizada en trabajo y desarrollo. Claro, estamos hablando de un gasto específico contra un gasto que es ampliado. Que es ampliado y que impacta por su presencia, digamos. Exacto. Bien, pasamos al tercer panel. Dentro del mismo panel, dialogando con las juventudes de frontera. Representamos a Alejandra Fernández, es abogada por la Universidad Nacional del Nordeste, maestranda en gestión pública, profesora universitaria con postítulos en ciudades y comunidades sostenibles, gestión y derecho municipal, derecho administrativo iberoamericano, es vicerrectora en el Instituto Misionero de Estudios Superiores, integrante también investigadora del Centro Misionero de Estudios Regionales. Alejandra, escuchamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, nosotros vamos a presentar aquí cómo fuimos dialogando con las juventudes a lo largo de todo este estudio de investigación que hemos llevado adelante. Y me gustó desde que entré al aula la frase que había contado, dice: hemos nacido para brillar, nacemos para manifestar nuestra capacidad. Es decir, cómo ustedes, ¿no?, en estas aulas tienen que hacer notar, hacerse escuchar, escuchar sus voces, ¿no? Desde las aulas, con sus compañeros, con sus profesores, cómo ustedes se sienten, cuáles son, digamos, sus intereses y perspectivas.
Desde el Centro de Estudios Misioneros, desde el Centro Misionero, perdón, de Estudios Regionales, que es a quien nosotros representamos en este caso con esta ponencia, reconocemos o se reconoce que no es posible hablar de promoción de políticas públicas si nosotros, de juventud y adolescencias, si no tenemos conocimiento sobre las mismas, si no las podemos escuchar, si no podemos intercambiar ideas con ellas, si no podemos, como es, justamente para poder saber qué sienten, qué esperan, poder analizarla desde las perspectivas de género y diversidad, ¿no? Porque cuando hablamos de juventudes hablamos en su pluralidad, ¿sí? Porque es diversa la juventud, ¿sí? Con esta ponencia lo que buscamos justamente es dar, o se busca, mejor dicho, es dar a conocer las voces de los jóvenes y de los adolescentes que surgieron a través de un proceso metodológico que llevamos de investigación, que llevamos adelante, que es un proceso de investigación, acción participativa, y que se llevó adelante en el marco del estudio al cual estamos haciendo referencia, ¿no? Desde el inicio. Bien, entonces, mediante ese proceso de investigación, acción participativa, lo que buscábamos era identificar, a ver, porque primero fuimos con un diagnóstico donde vimos cómo era la situación. Acuérdense que estamos en un contexto de 2021, tiempo de pandemia, entonces teníamos que conocer cuáles eran las políticas públicas existentes en ese momento, en ambos márgenes de la, o sea, en ambas localidades, en ciudades gemelas, y teníamos que ver también, hacer un mapeo de las distintas organizaciones que llevaban adelante los distintos programas, ¿no? Que estaban dirigidos tanto a la adolescencia como a las juventudes. Para completar esa investigación, nosotros necesitábamos obviamente dialogar con estos jóvenes, con estos adolescentes, saber realmente qué eran lo que estaban necesitando, es decir, cuáles eran en ese momento, en ese contexto, sus demandas, sus intereses, cuáles eran sus particularidades, ¿no? Porque aparte, si vamos con los nuevos enfoques en el abordaje de las políticas públicas, teniendo en cuenta, por ejemplo, los trabajos de la CEPAL o de la unidad temática de Mercociudades, así como de UNFA también, vemos, por ejemplo, que si tomamos el abordaje del nuevo enfoque que tiene CEPAL, nos habla de un ciclo de vida, y en ese ciclo de vida lo distingue en cinco etapas diferentes, que obviamente cada una de esas etapas requiere de ciertas políticas, de ciertos programas, que no va a ser lo mismo para aquel que recién está culminando la etapa secundaria, ¿sí? Y aquel que ya está, por ejemplo, en la etapa laboral o que está conformando su propia familia, ¿sí? Cada uno va a tener un interés o una demanda diferente. Y en esto tomamos el tratado, traigo a colación el Tratado Internacional de la Juventud, donde justamente habla o recepta de que los estados son los que tienen que promover la participación de las juventudes en esa formulación de las políticas públicas y de todas las normas referidas a ellas, y en esto lo que tienen que buscar justamente son los mecanismos que sean más adecuados para que estos jóvenes realmente puedan tener una participación efectiva y sus voces puedan ser escuchadas, ¿sí? Por favor. ¿Sí? Bueno, a través de este mecanismo que yo les mencioné recién, de investigación, acción participativa, que es, bueno, salimos un poquito del molde de la investigación tradicional, y acá lo que vamos a ver son cómo se conjugan las actividades
de conocimiento de la realidad con instancias de participación ciudadana, justamente para la mejora de la calidad o de las condiciones de vida en este caso en concreto de análisis de los adolescentes y las juventudes, ¿no? Y se utilizaron en ambas ciudades, tanto en Encarnación como en Posadas, las mismas metodologías y las mismas herramientas de relevamiento de la información, justamente para que luego podamos hacer esa comparación que nos estaba pidiendo tanto UNFA como el ISF, ¿no? Buscando qué cosa, buscando dialogar con los adolescentes y las juventudes y a partir de ese diálogo poder construir con ellos aquellos temas o ver cuáles son los ámbitos de interés de este sector o de estos colectivos, ¿no? Trabajamos, implementamos, se trabajó con sondeos de opinión. Esos sondeos se realizaron en línea y se realizaron no solamente, estuvieron dirigidos los sondeos a los jóvenes y adolescentes, sino también a toda la organización mapeada en esa etapa de diagnóstico que habló Mariano hoy, que tienen programas, o que en ese momento tenían programas o políticas destinadas a este colectivo, ¿no? Tanto organizaciones a nivel nacional, estadual y local, municipal, ¿no? En cada uno de los, ya sea Paraguay Nación, Itapúa Departamento, Encarnación Gobierno Local, Argentina Nación, Provincia Misiones y Posadas como Gobierno Local. En este caso, en el sondeo, lo que tratamos de analizar o de ver distintas materias, ¿no?, de interés de ellos, que se relacionan ya con lo que tanto Mariano como Alicia lo presentaron anteriormente, que tiene que ver, por ejemplo, con la educación, con el trabajo, también con la educación sexual integral y con el ambiente. Eso en materia de sondeo, ¿sí? Que, por ejemplo, uno de los temas que surgieron y muy predominantemente es en materia de educación sexual integral. Y si nosotros lo contextualizamos en ese momento que hicimos el trabajo que se hizo, el trabajo de investigación, hubieron ciertos, las juventudes en ese momento habían llevado distintas acciones, ¿no?, de manifestación, de necesidad de trabajar sobre la ESI, por ejemplo, en Posadas, hubieron sentadas frente a un colegio, en este caso un colegio confesional, justamente lo que exigían los jóvenes en ese momento, jóvenes y adolescentes, era la implementación de la educación sexual integral, ¿no?, antes de determinadas cuestiones que se habían suscitado en ese colegio particularmente, pero a partir de allí se replicó a las distintas instituciones educativas, no solo de Posadas, sino también hizo, digamos, como un efecto expansivo a otros lugares, ¿no? Y lo mismo en Encarnación, donde ya el tema es un poco más, se lo toma con un poquito más de recelo, ya Mariano algo lo mencionó, incluso en cuestiones de diversidades, donde todavía, digamos, falta trabajar mucho más en esos temas en concreto, ¿no? Bien, luego, acordémonos, y vuelvo a insistir, que estábamos en tiempo de pandemia, ustedes saben que cada provincia y cada estado nacional fue implementando las distintas aperturas para poder relacionarnos nuevamente, ¿no?, juntarnos, reunirnos y demás. Bueno, teniendo todas esas, en consideración todas esas circunstancias, pudimos hacer a finales del 2021 llevar adelante foros simultáneos de manera híbrida, de forma híbrida,
en los dos lugares, tanto en Encarnación como en Posadas. En Encarnación se hizo en la Escuela Secundaria de Inclusión de la ciudad, y en Encarnación se llevó adelante en la Universidad Autónoma de Encarnación. ¿Sí? No, sí, vamos a solo. No se preocupe. Bien, esos foros entonces se realizaron de modo de taller, donde se las plantearon, se le dieron, tenían unas fichas de trabajo donde ellos tenían que ir trabajando sobre determinadas temáticas, y ahí surgieron, ahí sí pasame por favor, en todo caso volvemos después, surgieron algunas. A ver, esto es un recorte. El trabajo que se ha realizado es mucho más amplio. Ustedes después pueden ver en los links que tiene la ponencia, pero obviamente por cuestiones de tiempo no podemos traer toda la información acá. Pero, por ejemplo, le preguntábamos cómo veían, digamos, cuál era su mirada respecto a los distintos programas públicos, cuál era el grado de conformidad que ellos tenían con relación a determinados programas públicos. Por ejemplo, en materia de vivienda, que ya Valeria algo lo mencionó, tanto en una ciudad como en la otra, muestran los jóvenes una alta disconformidad con los distintos programas. ¿Por qué? Básicamente por la cantidad de requisitos que ellos deben reunir para poder acceder, digamos, a tener su primer vivienda. Por ejemplo, en Posadas nosotros tenemos un Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, donde, bueno, digamos, son viviendas sociales pero para poder acceder tengo que reunir un montón de requisitos que los jóvenes que recién están iniciando no pueden llegar a tener gran conversación. De igual manera, en el lado de Paraguay, tampoco tienen una política habitacional que les permita a ellos el acceso a la primera vivienda. Respecto de los programas de salud, fíjense, lo que está en azul, ahí abajo está la referencia, es Argentina, lo que está en rojo es Paraguay. Fíjense qué sucede con los programas de salud. En el lado argentino hay una alta conformidad respecto a los programas de salud que existían en ese momento, ¿sí? Más lo que más lo que continúan actualmente, por lo menos en el orden provincial, ¿sí? Es alta la conformidad. En cambio, fíjense que en el lado paraguayo, en Encarnación, es lo contrario, ¿sí? Es alta la disconformidad que ellos tienen, y es más, la mayoría de las personas, y acá ya vamos a irnos de las jóvenes y de los adolescentes, sino en general, van a Posadas a recibir alguna atención en materia de salud, está dado por la infraestructura y por distintas políticas de salud que se vienen llevando adelante, ¿sí? O que se venían llevando adelante en ese momento. Y en este caso, por ejemplo, podemos marcar cómo influyó la pandemia en los programas de salud o en materia de salud. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucedió en pandemia? En pandemia lo primero que pasó es que se cerraron las fronteras, ¿sí? Entonces, al cerrarse las fronteras, los jóvenes y los adolescentes que recibían la atención médica en Posadas no podían cruzar, no podían venir, no podían, digamos, recibir la asistencia médica a la cual están habituados, ¿no? Bien. Con relación a los programas orientados al trabajo, también hay una alta conformidad del lado de Paraguay y un poquito menos en Argentina. En los programas de educación, solo para que vean algo que fue llamativo. Que vieron que les había comentado de la cantidad de programas que tienen en Encarnación, no Encarnación, Paraguay, orientados a los jóvenes, sobre primer empleo.
Sin embargo, los jóvenes de Encarnación dijeron que no estaban conformes. O sea, ahí hay un tips como para pensar qué está pasando acá. Eso es lo que este estudio también genera, que por ahí vemos que en los números y en los programas vemos una realidad, pero cuando vamos al joven, algo está pasando de que no está conforme con eso, siendo que hay una existencia de programa, o no llegan, o sea, acá deja como espacios abiertos para otro tipo de investigaciones o indagar qué está pasando con estas políticas. No, eso solo para No, está bien. Y de igual manera, yo creo que dije que estaba conforme y no era nada No, conforme. no. Me parece que me confundí yo. Sí. Bueno, respecto a los programas de educación, del lado de Argentina había una alta conformidad, a diferencia del lado de Encarnación, pero sí, por ejemplo, son coincidentes en buscar, en profundizar, solicitaban, ¿no?, los jóvenes, que se profundice esa vinculación o articulación entre la educación media o la educación secundaria con la educación superior para la salida laboral, ¿sí? Es como que ellos ven, digamos, que ahí no hay una buena conexión, una buena relación, y eso luego tiene incidencia, digamos, a la hora de llegar a la relación laboral, ¿no? Bien, y en cuanto a los programas orientados a la participación de los jóvenes, del lado de Argentina, de Posadas, perdón, hay una alta conformidad. En cambio, en Encarnación no es así. Incluso los jóvenes de Encarnación hacían mucho hincapié en que, por ejemplo, había instancias de participación de jóvenes únicamente en la zona centro de la ciudad y no así en los barrios periféricos. Entonces, no todos tenían las mismas oportunidades de participación. Es decir, no tenían dónde poder ir a presentar, plantear sus demandas, intereses, cuáles son sus expectativas. Pasamos. Bueno, y dentro de los temas prioritarios, bueno, que se relaciona con lo que recién vimos en materia de trabajo, que también lo dijo Alicia, y lo que yo les decía recién, lo que tenía que ver con la salud sexual, específicamente la educación sexual integral, ¿sí? Para estos jóvenes era sumamente prioritario. Bueno, todas las cuestiones ambientales y de innovación tecnológica también lo son. Pasamos. ¿Qué visiones tienen estos jóvenes, o tenían, mejor dicho, al 2021 sobre sus ciudades? Fíjense que hay un alto porcentaje que ven a Posadas como una ciudad que es innovadora, creativa, que es moderna, ¿sí? Pero hay también un cierto porcentaje bastante importante que lo considera que es una ciudad bastante tradicional y que incluso su calidad de vida, digamos, bastante elevado, ¿sí? Y en el caso de Encarnación, la ven moderna, creativa, la ven muy desigual, ¿sí? Ellos hacen mucho hincapié en que hay mucha desigualdad. Y fíjense que hay un alto porcentaje que nos habla de una ciudad tradicional y que se conjuga con todo esto que nosotros hablamos previamente, ¿no? De esa falta de diálogo, de falta de espacio, de ver a las juventudes en el sentido plural, de poder analizarlo en perspectiva de género y diversidades, etc. Pasamos, ¿cómo vamos a tiempo? Entonces, terminamos. Bien. Bueno, ¿cuáles son los motivos de movilidad en la frontera? Básicamente son las compras, ¿sí? De un lado y del otro. Más allá de que estas ciudades, si bien creo que lo mencionó Mariana, fueron fundadas, tuvieron el mismo fundador, están solamente, digamos, separadas por el río, pero hay familias, hay amigos, amistades, digamos, un continuo, ¿no? Entre ambas ciudades. Sin embargo, lo que prima es voy a ir a Encarnación por compra, ¿sí?
o cuando la economía está, digamos, diferente, vienen de compra a la Argentina, ¿sí? Pero ese sería el mayor. Bueno, y luego sí, paseos y recreación. Fíjense que en materia de costaneras y playas, si bien hay un motivo de movilidad de los argentinos hacia Encarnación, porque ellos tienen unas playas espectaculares, también tienen un sambódromo, que tienen sus carnavales, entonces, digamos, eso los moviliza a nuestros jóvenes posadeños para que se trasladen hacia Encarnación. Y a la inversa, los encarnaceños vienen mucho a Posadas, y esto es algo que ellos reclamaban, tanto en los foros como en los grupos focales que se fueron desarrollando, es justamente que ellos necesitan más espacios de recreación, más espacios culturales, no tienen, por ejemplo, centros de convenciones, como sí tienen, si tiene posadas o paseos culturales, teatros, etc. ¿Sí? Eso es algo que ellos también reclamaban. Y la imagen de frontera que se tiene, lamentablemente, y eso lo manifestamos, se manifiesta, digamos, en esta investigación, es que se sigue transmitiendo la idea de frontera rígida a las nuevas generaciones, porque ellos no dejan de ver a la frontera como a la aduana, al paso fronterizo, digamos, a la aduana y al control, a las largas esperas, ¿sí? Eso de generación en generación no ha ido cambiando. Lo mismo que nosotros pensábamos, digamos, lo replican ahora los no, tanto los adolescentes como los jóvenes. Vamos cerrando. Bueno, entonces, en todo esto, ¿no? En todo este diálogo que hemos tenido con las juventudes, que los hemos escuchado, hemos plasmado, se ha plasmado en esta investigación, se vio justamente esto, ¿no? El reclamo de acciones positivas por parte del Estado para fomentar la participación de este colectivo, ya sea que se creen espacios de definición, donde ellos puedan participar, que haya una real participación, ¿no? Tanto de creación como de definición de medidas específicas que les conciernen a estos colectivos, ¿no? Los jóvenes, las juventudes y los adolescentes no solamente aportan ideas, sino que ellos lo que buscan justamente es o logran con sus voces es poner en la agenda política aquellos temas que son sensibles a la comunidad y que son relevantes para la agenda, en la agenda pública, ¿sí? Y sus voces, como venimos diciendo, son claves, y entonces los diseños o la promoción mejor dicho, la formulación de las políticas públicas tienen que ser diseñadas y pensadas por los propios actores, es decir, desde los jóvenes y con los jóvenes. Bueno, para cerrar, y como les comentábamos, el último punto de este estudio incluía justamente llegar a una agenda binacional, es decir, no solo aplicar mecanismos e instancias de participación ciudadana para identificar problemáticas, expectativas, sino que eso se pueda realmente transferir a una agenda de temas con propuestas inclusive, ¿sí? Y ahí llegamos entonces a esa agenda binacional de políticas de juventudes. Pasamos a la siguiente. Sí. Bueno, María Jaquemín, soy licenciada en Humanidades y Ciencias Sociales, profesora de Ciencia Política, tengo especialización en gestión pública, en participación ciudadana. Bueno, soy integrante también del Centro Misionero de Estudios Regionales, doctorando en estudios territoriales por la Universidad de Quilmes. Allá tenemos una gran presencia, un gran espectador. Así que, bueno, de manera simplificada, pero más. Pasamos, nos quedamos ahí, perdón.
Bueno, entonces, esa agenda que también aparece en un documento por separado al estudio, está entre los links que se compartió, se organizó en base justamente a los diferentes sectores, digamos, y se fue organizando y también señalando a qué nivel de gobierno, digamos, corresponde ese tema, pero tal cual como se venía planteando, como lo venía justamente planteando Alejandra, de cómo desde el lado encarnacional las juventudes miran mucho por un lado, y añoran mucho, digo, esto de las actividades, la gran agenda de actividades culturales, los espacios culturales, al punto de que estaban inclusive atentos a la intervención que se está haciendo recuperando una ex usina y que se le va a dar un carácter cultural, entonces ya atentos, digamos, y proponiendo cosas para la agenda de ese lugar y que pueda ser pensado inclusive de manera compartida, el centro de convenciones, muy atento a las agendas justamente de eventos, de shows que se hacen en la costanera de Posadas, planteando esto de cómo facilitar el transporte, que nosotros justamente tenemos un tren internacional, que puedan contemplar en el tren internacional espacios para bicicleta, para tipos de movilidad que justamente utilizan mucho los adolescentes y jóvenes. Pasamos a la siguiente. Bueno, la agenda ambiental, no hace falta también, digamos, en general esto, ¿no? De que las nuevas generaciones lo tienen muy presente, entonces planteando esto de calendarios ambientales en común, la posibilidad de una mesa verde, se ve mucho, digamos, en la estudiantina posadeña y también en los carnavales encarnaciones cómo aparecen mensajes respecto a lo ambiental, los blogging y otras actividades que también están muy lideradas por los jóvenes. En participación, bueno, esto como ya lo fueron mencionando, ¿no? Reclamar espacios. Espacios específicos al punto, por ejemplo, de lo que era la posibilidad de reglamentar o ser partícipes de la educación sexual integral, de los programas dentro del nivel secundario, o sea, a ese nivel, ¿no? De pedir espacios para interactuar y generar aportes desde ese punto. Y vamos a la siguiente para mencionarles justamente algunas cuestiones. Posadas tiene un plan estratégico vigente desde el 2010. En el momento del plan estratégico apenas si había una dirección de juventudes en los dos gobiernos locales. Las direcciones de juventudes son incipientes y a la vez están enfocadas también con la mirada tradicional, digamos, esto de una oficina más que nada administrativa, donde hay alguien que en todo caso tramita algunos programas nacionales para los jóvenes, queda ahí, digamos, ¿no? En cambio, nosotros en la región tenemos muchas ciudades que son justamente, digamos, las que lideran las políticas de juventud, como Rosario, Córdoba, Avellaneda. De hecho, en la región se aprende mucho a través de la red de Mercociudades, con estas ciudades que justamente en políticas de juventudes vienen liderando y generando muchos aportes interesantes. Por parte de Posadas y Encarnación, apenas su dirección de juventudes tienen pocos años y todavía es muy encarada con estos enfoques tradicionales, adultocéntricos, digamos, y muy para canalizar nomás algunas acciones. Decimos esto, fíjense que hasta mirando la estudiantina yo puedo hacer lectura de los mensajes, por ejemplo, de la juventud. Entonces, por eso también es interesante esto del estudio de que de incorporar mecanismos de participación ciudadana para también hacer llegar agendas a estas áreas, decir, bueno, hay diferentes maneras de poder leer la agenda pública, pero principalmente interactuando, ¿no? Teniendo espacios de interacción. El Plan Estratégico de Encarnación Más, a diferencia del PEP Posadas, incorporó talleres de adolescentes y talleres de juventud. Los identificó, generó, digamos, esos espacios de manera específica e incorporó en el diagnóstico y de manera propositiva. Lo que no pudo hacer después es trasladarlo a la gestión municipal cotidiana, digamos, ese plan estratégico quedó ahí con muchos insumos muy ricos, pero quedó ahí, digamos, no tuvo continuidad en ese sentido. Posadas, si bien no incorpora las voces de la juventud en el plan estratégico, no lo identifica como actor, no identifica ningún actor en particular, ni de manera general, ni de manera particular,
Después, a lo largo de los años, incorpora algunos mecanismos muy de manera aislada, como puede ser el caso de la Plaza Urquiza, donde incorporó juventudes específicas, digamos, esa plaza y esa convivencia de ese skatepark con todos los otros usos, tiene que ver con haber incorporado justamente a las juventudes en ese proceso, pero son experiencias aisladas, quedaron ahí, fueron muy intensas, interesantes, pero quedaron como experiencias aisladas. Pero lo que sí, y que además justamente se muestra cómo hay un poquito más de conformidad de la juventud con ámbitos de participación, es porque hay diferentes mecanismos, como por ejemplo el Parlamento estudiantil, que se realiza todos los años, tanto a nivel municipal como a nivel provincial. Esa es una instancia puntual de participación de juventudes, y queda ahí, digamos, una, dos, a Donde ver qué los otro. jóvenes presentan proyectos Sí. y casi siempre los ediles y los Sí. diputados lo toman como propuesta. Claro, o sea, el mecanismo tiene la obligatoriedad de que tomen estado parlamentario, o sea, tienen que estudiarlo. No significa que se van a aprobar, pero tienen que estudiarlo y eso ya ayuda a condicionar, por lo menos a meter temas que condicionan la agenda también legislativa, ¿no? Entonces, bueno, entonces en eso Posadas, bueno, justamente la imagen, ¿no? Posadas tiene más en ese sentido. Y aparecen entre las propuestas de la juventud decir, bueno, incorporar otras instancias más, porque otra vez es un público específico el Parlamento estudiantil, digamos, llega al adolescente, que además está, digamos, escolarizado, digamos, bueno, diversificar más con otras instancias de participación. Vale, perdón. Por ejemplo, en el caso del Parlamento estudiantil, muchas de las propuestas, de los proyectos presentados, que luego fueron a comisión, se han tomado de antecedente para luego sancionar algunas leyes, ¿no? Por ejemplo, la ley del voto joven tiene como antecedente un proyecto presentado en este Parlamento. También el Parque Industrial de Posadas también tiene como antecedente que fue presentado por un joven en el Parlamento. Es decir, se van tomando, digamos, las ideas de estos jóvenes y se van plasmando luego en leyes o ordenanzas, de acuerdo al nivel de orden. Y sumado a esto, a ver, como también muestra otra de estas dimensiones, todos los años la estudiantina en la ciudad de Posadas es el tema de discusión en dónde se va a realizar, por qué, dónde el ensayo, y hay discusiones de ida y vuelta. Y eso también muestra, digamos, cómo todos los años podemos estar discutiendo lo mismo, ¿sí? Y es justamente porque no es una que creo que todavía, digamos, haya podido incorporar la interacción, un espacio donde generalmente haya más interacción, ¿sí? Y otro nivel de diálogo, ¿no? Me parece que todos los años el choque, digamos, una medida tomada buscada ser acatada directamente, ¿no? Y entonces, bueno. Es estudiantina. Porque por ahí no saben. Ellos no saben. Está bien. Bueno, se hace todos los días. Sí, bueno, en realidad se hacen subdefines, sí, pero es básicamente, sí, un evento de las juventudes donde se organizan por parte de los colegios de educación media, ¿sí? Básicamente carrozas y representaciones que pueden hacer de temas específicos, ¿no? Y por eso decíamos, hasta los temas elegidos cada año también va mostrando, digamos, por dónde. Son cuerpos de baile y bueno, son 2 fines de semana en los cuales bailan en la calle, pero también hay todo un trabajo que se hace porque se incorporan los padres, pero también la ciudadanía por ahí se manifiesta por el ruido que hacen, porque ensayan. Entonces se tuvo que reglamentar el horario de qué hora a qué hora podrían estar, los horarios, en qué lugares podrían estar, ¿no? Y no es fácil lograr la convivencia con la propia ciudadanía. Teniendo en cuenta que muchos de ellos han pasado por la estudiantina, han sido jóvenes y han estado en ese lado. Pero todos los años volvemos, digamos, a rediscutir y es un proceso que lleva por lo menos 2 meses en la ciudad, porque entre su preparación, la previa, digamos, hasta el desarrollo. Y en su contraparte, del lado de Encarnación, son los carnavales que se transformaron, es el más importante de Paraguay, ¿no? Vamos a hacer como el homólogo
de Corrientes y el de Gualeguaychú. Bueno, en Encarnación se hace que nace como una expresión de los clubes barriales, como murgas, como cuerpo de baile, y después, bueno, ya se comercializa y todos los jóvenes quedaron desplazados, y hoy se transforma en un espacio también de expresión cultural, pero que en realidad es otro estrato social del que llega y no los primeros que eran los jóvenes de barrio comunitario que bailaban en la calle. Hoy en día se asemeja más al de Río, no tan así ruidoso, pero sí se asemeja. Entonces también, esto nos señalaban también en el foro, ¿no? Como los posadeños mirando al Sambódromo, Encarnaceno, ¿no? Y que inclusive decíamos, bueno, todo este lugar tiene una continuidad, inclusive, digo, toda la costanera de Posadas con la costanera de Encarnación, tienen hasta el mismo tratamiento urbanístico, ese puente parece más bien una continuidad ahí de dos avenidas, y hay equipamientos distintos de un lado del otro, entonces en las propuestas se veía muy bien esta idea de complementar y no de, bueno, yo quiero el mismo Sambódromo de este lado, yo quiero el centro de conocimiento de este lado, sino damos la posibilidad de facilitar el cruce y de que en realidad se complementen en el equipamiento, digamos, en ese punto muy interesante, digamos, el planteo. Para cerrar, a ver, se habrán dado cuenta que estas dos ciudades no planifican en conjunto y la Juventudes no es una excepción como planificación, digamos, de ambas ciudades, de ambos gobiernos locales, están desde ambos lados mirando y proyectando de diferentes maneras, no hay, digamos, inclusive puntos en común en los tipos de política. Y lo que decimos es, bueno, no solo tiene que ver, digamos, con poner un joven a cargo de una dirección de juventudes, sino que ese diálogo se pueda dar, porque hay que captar esa diversidad. Quedó en evidencia cómo, ante los porcentajes de población que significan, que son altos actualmente, que no se condice, digamos, con porcentajes de inversión y con espacios de participación, digamos, no hay correlación ahí. Y la región tiene ejemplos muy interesantes en otras ciudades de cómo abordar de manera mucho más rica las políticas de juventudes, ¿sí? Por eso decíamos, bueno, las grandes ciudades, ¿no? Rosario, Córdoba, Avellaneda, digamos, tienen ejemplos muy interesantes de cómo se han incorporado de otra manera a espacios de planificación, a espacios de gestión pública, así que bueno, es parte de lo que queríamos compartir, digamos, de muchas gracias. Especialmente las chicas, Sí. jóvenes. Bueno, yo tengo algunas preguntas. A ver, sí, todas. Me llamó la atención esto que comentaron en cuanto a que existen políticas públicas definidas, pero que en la práctica no son llevadas a cabo. Entonces mi pregunta sería, ¿por qué creen ustedes que pasa esto? Bueno, la falta de diálogo y de vinculación de los jóvenes con los decisores políticos. Bueno, una cosa particular que creo que la comentó Alejandra, no estoy segura si la llegaste a decir. Los foros pasó algo muy simpático. Nosotros habíamos organizado mesas de jóvenes y estaban debatiendo, analizando las distintas ejes sobre lo que había explicado Alejandra, y también invitamos a participar autoridades, ¿no? Y locales. Y bueno, las autoridades se sentaron en la mesa, pero no se habían presentado, o sea, estaban ahí interviniendo y escuchaban a los chicos hablar y decir, y después se presentaron y bueno, había como que un desconocimiento, una falta de también una cosa que quedó muy marcada, que decían, queremos que nos escuchen, queremos ser escuchados, son frases que quedaban muy fuertes y yo creo que un poco responde a eso. Las políticas son pensadas tras un escritorio y muchas veces no tienen el contacto y la voz de lo que quiere realmente el joven. Otra particularidad fue que nos decían, sí, los espectáculos están buenos, pero no es el cantante que queríamos, o queremos tal cantante que venga, o queremos tal tipo de espectáculo. Eso ahora otro reclamo que por ahí decían, está bueno el que hagan un evento de jóvenes, pero por ahí no es lo que queríamos nosotros. O sea, es como que falta en la planificación la presencia del joven. O sea, las políticas de los jóvenes deberían ser la voz del joven representada. Por ejemplo, en la planificación de las ciudades, al no tener en cuenta a los jóvenes, por ejemplo, tenés las
plazas tradicionales donde hoy el joven quiere, por ejemplo, una pista de skateboard y no quiere, no sé, una cancha de fútbol o una cancha de básquet. Digamos, hay todo un mundo que hoy, digamos, lo maneja el joven y, como dijo bien Valeria, existe aún esa mirada adultocéntrica, entonces el que gestiona y el que lleva a la práctica, digamos, el que va a implementar esas políticas públicas lo hace desde su mirada de adulto, sin consultar a los jóvenes. Entonces, hermosa la plaza, hermosa la cancha, pero nadie lo utiliza, porque no es lo que los jóvenes hoy en día necesitan, reclaman, digamos, las actividades que ellos despliegan, ¿no? Y eso deja también en evidencia esto de las ciudades, nuestras ciudades, digamos, vistas, construidas en otros momentos, digamos, con otras justamente, otros intereses, otras expectativas. Hacíamos la comparación nada más con el tema de las plazas y el equipamiento deportivo, ¿no? En Posada era una relación de 97 a 3, digamos, de 97 equipamientos deportivos, con 97 fútbol y básquet, 3 de estas variedades de deporte extremo, ¿no? Cuando uno se mira la relación, digamos, justamente de la presencia, sobre todo de adolescentes, es totalmente pareja. Entonces, esto se ve mucho, digamos, sobre todo en un espacio público, se refleja mucho la diversidad. En materia de seguridad también. Y otra cosa, de lo que vos planteás, es interesante que son dos ciudades que están en dos estados nacionales totalmente diferentes, pero que los jóvenes tienen un vínculo. O sea, inclusive nosotros lo que hicimos fue identificar a estos factores claves. Muchos eran organismos, por ejemplo, el Rotaract, que estaba de un lado, ¿no?, que pertenece el grupo de jóvenes del Rotary. Estaban y se vinculaban y hacían el trabajo en conjunto, pero ¿qué pasaba? Hay una desarticulación de los gobiernos locales de no pensar políticas en conjunto vinculadas a las juventudes, ¿tá? Entonces son los propios jóvenes, a través de organizaciones del tercer sector, los que se vinculan, pero no hay un trabajo en conjunto entre la dirección de la juventud del municipio de Posada y la dirección de la juventud del municipio de Encarnación. Esa desarticulación está presente. Después lo que decíamos, de arriba para abajo, o sea, a nivel provincia y a nivel nación. Entonces se encontraban distintas políticas públicas, se solapan y a veces no saben. Ni que hablar de este caso que yo conté, que el subsecretario dice la política pública esta, y lo que está expresado como política pública, y que tal vez el gobernador en su discurso habrá dicho, estas son las políticas públicas, no se aplican, sino que se le aplican el evento del fútbol, el evento de esto, pero no lo que está, digamos, expresado como tal, como política pública. Y otro de los reclamos era, por ejemplo, justamente la falta de comunicación de esas políticas públicas hacia los jóvenes, hacia los adolescentes. Cuando nosotros indagamos, por ejemplo, cuáles eran los programas que ellos conocían, y no salían, por ejemplo, a nivel desde Argentina, no salían, por ejemplo, desde el programa de respaldo a los estudiantes argentinos, que es Progresar, a nivel nacional, y a nivel provincial, por ejemplo, el boleto estudiantil gratuito que tiene Misiones, y del lado de Encarnación, lo único que conocían eran las becas de la EL, de la Entidad Nacional de Seguridad. Entonces, digamos, también hay una falta de comunicación. Ellos nos decían que se armen ciertas agendas, digamos, para que ellos puedan acceder a determinado listado de los distintos programas que existen, para que ellos puedan acceder, digamos, y puedan tener el real beneficio de esas políticas públicas. Sí, también me interesó mucho y me llamó la atención esto que comentaban, que no existe esa conexión entre los tres niveles de gobierno. Uno pensaría que es lo obvio, que es lo que tendría que pasar, pero el desconocimiento que hay del lado de la administración pública no tiene sentido. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se podría cambiar eso efectivamente? Son esquemas de gestión que hay que replantearse, tener más espacio participativo. O sea, por eso digo, de fondo hay un cambio en el modelo de gestión. En este caso, que los jóvenes sean los... Claro. O sea, a veces nosotros podemos dar, porque
después se hizo una presentación de esta agenda, se hizo una encarnación, nosotros llevamos jóvenes referentes de distintos espacios, organizaciones, inclusive, además, hubo todo un tema que fue muy cuestionado la otra vuelta, que era el tema de la ESI y de la comunidad trans, ¿no? La diversidad. Bueno, fue llevar a una chica trans, estar en una institución educativa privada, en Encarnación, era todo un tema de, pero también sentar a los actores que eran también funcionarios públicos para que escuchen lo que tanto, porque ahí se juntaron los paraguayos con los argentinos, ¿no? Posadeños, encarnaceños, a decirle qué es lo que nosotros necesitamos, qué es lo que nosotros vemos en el territorio, qué es lo que necesitamos. Lastimosamente, bueno, esta instancia no siguieron, nosotros como estamos dentro de un programa financiado por el ISM y UNFA, nos retiramos como tal cuando se termina y lastimosamente ni el gobierno de Paraguay, o sea, de Encarnación, ni el gobierno local de Posada lograron, y eso que le llevamos, estaban ahí los funcionarios, logramos de que se sienten después a trabajar en conjunto, a pensar en algunas opciones. En función a esa agenda que ellos mismos elaboraron. Justo hacer una pregunta que no me había quedado clara. Si ustedes son un equipo de investigación de juventudes, no, de juventudes no. No específico, es una de las líneas que trabajamos dentro del centro. Disculpen que interrumpa, pero hay que terminar porque sigue la próxima charla. Está bien que además no